Saludos amigos. La natural y lógica repulsa de amplios sectores de la sociedad a las pretensiones de la presente administración dentro del presupuesto del año que viene, pues grabar algunas partidas que indiscutiblemente pues impactarán a los bolsillos, sobre todo de la clase media dominicana. Tiene su lógica en el sentido de que, bueno, bajo una situación asfixiante que tiene la familia dominicana, la familia del mundo y tienen los gobiernos, evidentemente cuando a usted le hablan de poner más cargas tributarias, más impuestos, le drena, evidentemente pues hay un drenaje de su capacidad adquisitiva y usted tendrá que buscar más dinero para pues mantener la adquisición de los bienes y servicios que está consumiendo aún de manera precaria, al margen de que ha tenido que hacer muchos líos, endeudarse, etcétera, etcétera, para poder mantener más o menos una vida decente, no quizás con la holgura que tenía antes de la pandemia, pero por lo menos comer, mantener los muchachos en el colegio y algunos servicios como el internet, cable, etcétera, etcétera. Entonces, indiscutiblemente que eso deteriora un poco la calidad de vida de la gente. Pero evidentemente la población está dispuesta a asumir cualquier sacrificio en pos de que el país pueda recuperarse. Ahora bien, ¿qué le ha faltado al gobierno del presidente Luis Abinader? Que antes de presentar la pieza presupuestal y los impuestos que se van a aplicar, se debió, por lo menos con 3 funcionarios claves del área económica del gobierno, ministro de Hacienda, ministro de Economía y director de presupuesto, en una intervención en todos los canales del país y con la presencia del presidente de la República, hacerle una explicación a la ciudadanía, a la población, de cómo este gobierno pues recibió, cómo las actuales autoridades recibieron el gobierno. Un gobierno prácticamente en términos económicos en ruina, vamos a decirlo así como así, que las pasadas autoridades entiendan que bueno, que es un asunto para ellos. El tema de la pandemia del coronavirus ha afectado a todo el mundo lo ha afectado. El gobierno tenía que explicarle a través de esos funcionarios qué significa que en los primeros 6 meses de este año el Producto Interno Bruto, es decir, la generación de bienes y servicios, la generación de riqueza de este país se haya caído en 8.5%. Había que explicárselo, eso es una catástrofe, eso es una cosa que nunca se había visto y eso había que explicárselo a la población con lujos de detalles. Además, los enormes sacrificios que se tienen que hacer para mantener el servicio hospitalario a flote con este tema de la pandemia del coronavirus, los esfuerzos que se tienen que hacer para mantener los programas de asistencia, de FASE, PATI, quédate en casa, etcétera, etcétera, todo eso. Y obviamente como las presentes autoridades hablan de que encontraron múltiples irregularidades y las arcas vacías y el presupuesto agotado en las mayorías de las instituciones públicas al mes de agosto, todo eso con cifras y con pruebas debieron presentárselo a la ciudadanía. Decirle, esta es la dramática realidad en que hemos asumido el gobierno y vamos a hacer cuantos esfuerzos habidos y por haber tengamos que realizar para sacar este país a flote, la economía, e inclusive llegar a decirle la promesa que le hizo Churchill en medio de la Segunda Guerra Mundial cuando asumió como primer ministro en ese contexto, que le dijo a los británicos, solo le puedo ofrecer sangre, sudor y lágrima, pero venció y venció a Hitler y se ganó la Segunda Guerra Mundial gracias al protagonismo de ese hombre. Luego, bueno, pues está bien con la participación de Stalin, con la participación del presidente Roosevelt y bueno, y muchas naciones en el mundo, pero sobre todo por los aliados. Entonces, eso era lo que tenía que decirle el gobierno
a la ciudadanía antes de enviar el presupuesto, es más, antes inclusive del presidente hacer los recorridos, presentarle eso en televisión y el presidente sentado ahí y los funcionarios explicando qué fue lo que recibimos, qué es lo que entregamos, y si no hacemos esto, cómo el país se puede hundir, cómo se puede hundir la economía, y la población lo iba a entender. Obviamente, si alguien se ha pasado de contento también en el manejo de los recursos públicos, si abusaron, si usufructuaron, bueno, la justicia que se encargue de eso. Pero a la gente hay que explicarle, porque este es un país, esta es una sociedad que está empoderada, que tiene, que domina las informaciones y que tiene capacidad de reaccionar inmediatamente a través de las redes sociales. Y bueno, pues eso provocó que el presidente tuvo que el pasado sábado pues salir y decir que la pieza presupuestaria era solamente una propuesta y que se harían las consultas y los arreglos que hayan que hacerse. Pero más que todo es explicarle a la nación qué fue lo que se recibió, las condiciones en que asumieron el gobierno, porque de lo contrario se cree que ciertamente habían 100,000 millones de pesos disponibles, cogieron 4,000 millones de dólares prestados más, o sea, hay dinero, hay recursos, y entonces lo que se quiere es gravar más a la población, cosa que no es así, porque económicamente estamos quebrados. Tanto el gobierno como la mayoría de las micros, pequeñas y grandes empresas, y todo eso, insisto, se le debió decir al país. Estas reacciones del fin de semana, cuando se anunció el presupuesto, fue por no presentarle ese panorama de esa realidad que vive la República Dominicana, y el pueblo lo iba a entender, y hasta si tenía que asumir un sacrificio extra, lo iba a asumir, pero ya con conocimiento de causas. Hasta el próximo comentario.